Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel Anaya Díaz. Soy investigador del grupo de monitoreo estructural. Ya tengo alrededor de 5 años trabajando en el grupo y ahora pues me ha tocado toda la parte del monitoreo estructural y algunas pruebas de carga. Bueno, esperando que nuestra audiencia de esta plática se encuentre de una buena salud, tanto ustedes como sus familiares, recordando que no hay que bajar los brazos ante esta pandemia, hay que seguir atendiendo las indicaciones de nuestras autoridades y guardar todas las medidas de sana distancia y de higiene para poder vencer esta pandemia. El tema que voy a tocar en esta plática es acerca del monitoreo estructural del puente Mezcala. Aquí el contenido de la plática que vamos a tener, del monitoreo del puente, pues consta de la introducción al tema, destacando las variables que intervienen en el monitoreo estructural, por supuesto explicando en qué consiste un sistema de monitoreo y por qué es importante un sistema de monitoreo. Una vez entendido esto, vamos a hablar de los tipos de sensores que utilizamos para monitorear el puente o diversos puentes. Qué hacer con la información del monitoreo. Una vez que obtenemos los datos del puente, pues, qué hacer con ellos, ¿no? Cómo interpretarlos y cómo brindar una evaluación de la integridad estructural del mismo. Y por último, bueno, pues todo lo que las generalidades que vamos a tocar, pues va a derivar en la explicación de la aplicación que se ha hecho del monitoreo en el puente Mezcala. Bueno, como introducción, ¿qué es un sistema de monitoreo estructural? Bueno, un sistema de monitoreo estructural, me voy a permitir leerlo, tiene el objetivo principal de verificar el comportamiento in situ de una estructura de manera precisa y eficiente para evaluar su desempeño bajo distintas cargas de servicio, detectar deterioro y determinar su condición estructural. Los sistemas de monitoreo estructural deben ser capaces de proporcionar información confiable relacionada con la seguridad e integridad de una estructura. Eso es muy importante. Con un sistema de monitoreo podemos dar un seguimiento al comportamiento del puente. A comportamiento del puente me refiero a cuánto se inclina el puente, cuánto se deflecta el puente ante cargas vivas, cuáles son los esfuerzos en diversos puntos del puente, y a partir de ellos poder estudiar el comportamiento de la estructura, una evaluación, también detectar si sus propiedades han cambiado en el tiempo, y de esa manera poder detectar daño, detectar deterioros que pueden derivar en acciones de rehabilitación de la estructura para alargar su vida útil, por supuesto. De las variables que se tienen que considerar en un sistema de monitoreo, yo englobo 3 de las que considero más importantes. Primero, las problemáticas de la estructura, es decir, si la estructura ya tiene un daño evidente o ha tenido algún accidente del que se requiera estudiar más de la condición, cómo esas acciones accidentales pueden repercutir en la estructura. Bueno, pues ese es un parámetro que podemos seguir de inicio para saber cómo monitorear, qué sensores poner y sobre todo cómo evaluar la condición estructural, ¿no? También está el tipo de estructuración, si es un puente, bueno, para el caso de puentes, si es un puente tirantado, si es un puente un puente tipo, un puente de acero, todas esas variables, si es un puente también isostático, si es un puente continuo de varios claros, todo ese tipo de consideraciones hay que tener en cuenta para proponer un sistema de monitoreo. Y la más importante, los costos, ¿no? Cómo podemos optimizar la instrumentación de una estructura para poder monitorearla adecuadamente y sobre todo tener los costos, ¿no? Ahí es un problema de optimización, ¿no? Optimizar tanto el costo del sistema de monitoreo, el costo del análisis y el costo propio bueno, que a partir de eso podamos tener las herramientas suficientes para evaluar la estructura. Bueno, ¿por qué es importante un sistema de monitoreo? Aquí, como podemos ver, la fase en donde las diferentes fases de la vida de un puente, pues se inician desde el diseño, la construcción, y la parte en donde la parte donde intervenimos más, claro, porque podemos intervenir en la etapa de construcción,
Pero la etapa donde el monitoreo tiene una aplicación mayor, pues es en la parte de la gestión de un puente, ¿no? Lo que es la inspección, la evaluación y también el mantenimiento y reparación. Todo esto se hace para tratar de garantizar, extender la vida útil del puente, identificando si existe daño, si existe alguna degradación de los materiales de la estructura. Pues bueno, todo eso podemos monitorearlo y sobre todo poder proponer las acciones que se deben de seguir para poder extender la vida útil del puente, ¿no? Bueno, los tipos de sensores bueno, al menos hemos implementado en algunos puentes, pues principalmente están las galgas extensométricas. Este tipo de sensores se colocan en la superficie de algún elemento estructural y lo que hacen es que miden la deformación, ya sea tensión o compresión de un elemento. Aquí como podemos ver en este diagrama, cuando un elemento, por ejemplo una viga, se somete a flexión, que viene siendo este elemento verde, la parte roja, como podemos ver, se está tensando. Entonces, si colocamos un extensómetro ahí, vamos a poder medir la deformación a partir de la deformación unitaria, producto de esa flexión en el punto donde la coloquemos. Por supuesto, la deformación por flexión, es la formulita que está aquí abajo, pues es determinada por el momento que ocasiona la flexión, el momento flexionante, multiplicado por la distancia del eje neutro del elemento hacia la fibra más alejada o a la fibra donde coloquemos el sensor, la distancia, dividido por las propiedades de módulo de elasticidad y momento de inercia de la sección. Este tipo de gráficas son las que se obtienen del monitoreo con una galga extensométrica. En la gráfica de arriba podemos ver una señal de aproximadamente de 2 minutos de duración, 120 segundos. Y lo que podemos ver ahí son una señal con unos picos aproximados a 45 segundos y otras 100 segundos. Esos picos son un producto de una carga viva que pasó en el puente donde está ese sensor. Ahí podemos ver que normalmente no se ve una señal constante, con ruido, claro. Cuando pasa un vehículo, bueno, se obtiene ese pico de deformación, que con ese pico pues podemos ver cuáles son los efectos de las cargas vivas en el puente que estamos monitoreando. Y la señal de abajo es una señal puramente de vibración ambiental, ¿no? O sea, vemos una señal ruidosa y no se pueden apreciar picos por cargas vivas, ¿no? Es una señal solamente con la vibración del viento o de oleaje o de sismos que pasan pequeños sismos que pasan en la zona. Y bueno, es la vibración ambiental a la cual está sujeta la estructura. Esto es importante mencionarlo porque, y lo vamos a hablar más adelante, normalmente para hacer pruebas de vibración, muchos pensamos en acelerómetros, en colocar acelerómetros en un puente, en un edificio y con eso medir la vibración. Algo que hemos trabajado aquí en el grupo es poder hacer un análisis modal de las vibraciones, pero no a partir de acelerómetros, sino a partir de la información de las galgas extensométricas. Más adelante vamos a ver los ejemplos un ejemplo puntual que es el puente Mezcala, en donde se ve este tipo de análisis, ¿no? También otro tipo de sensor son los sensores de desplazamiento. Estos lo que miden es el desplazamiento en un punto de la estructura. Normalmente se pueden ser colocados en un tripié, como si fuesen una cámara. Es una aguja que lo que hace es que cuando la estructura se deflecta, pues la aguja se deflecta junto con el elemento estructural y podemos medir ese desplazamiento. Aquí un ejemplo es este modelo que ven a colores, que tiene una deflexión muy exagerada, pero lo que se quiere ilustrar por ejemplo, es una estructura en voladizo. Esta es la estructura del puente El Carrizo, el cual se hizo un trabajo en 2018, y lo que se hizo fue colocar este tipo de sensores en la zona de extremo del voladizo, ¿no? Donde se obtenía el mayor desplazamiento para monitorear precisamente este efecto. Otro tipo son los inclinómetros. Esto es lo que miden como en el esquema, como se muestra en el esquema de abajo, la viga que está ahí. Lo que miden es el ángulo de rotación de un elemento. Los sensores que se pueden ver ahí arriba, se muestra una galga, un inclinómetro electrónico, y al lado derecho
un juego de inclinómetros, pero estos son de fibra óptica. El inclinómetro de la izquierda, pues está midiendo solamente la inclinación de ese elemento estructural, me parece que era una pila, solamente en un punto, solamente la inclinación en un eje. Y en los sensores de fibra óptica de que están a un lado, bueno, ahí tienen una placa que lo que hace es que forman un juego con el que se puede medir la inclinación en los dos ejes, ¿no? Podemos ver cómo también es una columna, pero a flexión biaxial, ¿no? Medimos la inclinación en los dos ejes. Y otro tipo son los acelerómetros. Los acelerómetros que, como su nombre lo indica, miden la aceleración en un punto de la estructura. Tienen diversas, aquí en el grupo hemos desarrollado diversas, o bueno, los hemos implementado en diversas aplicaciones, las cuales consisten desde medir vibraciones en el tablero de un puente para ver las formas modales de obtener los modos del puente, o colocados en tirantes, en los tirantes de un puente. Tenemos mucho tiempo trabajando con de esta manera de monitorear las tensiones en un tirante. Hay diversas publicaciones de parte de nuestro grupo, así como pláticas, en donde mencionamos este método, el cual consiste en colocar un acelerómetro en un tirante, medir sus modos de vibración y matemáticamente, bueno, pues hay un modelo que describe que puedes obtener la tensión de un tirante a partir de sus modos de vibración. Entonces, si tú pones un acelerómetro en un tirante, haces la transformada de Fourier, obtienes sus modos, sus frecuencias naturales, pues hay una fórmula con la que puedes obtener la tensión. Entonces, de esa manera hemos monitoreado el puente Río Papaloapan y bueno, se han obtenido las tensiones en tiempo real de esta estructura, ¿no? Las señales de un acelerómetro pues son típicamente así, señales donde podemos obtener las frecuencias naturales de la estructura y también obtener las amplificaciones, las amplitudes de la señal para diversas aplicaciones, ¿no? Bueno, ya una vez dicho lo de los sensores, vamos a ver algunos resultados globales del monitoreo estructural. Aquí lo que estamos viendo, esta gráfica, es el monitoreo del sensor instalado en un puente. Y lo que se puede ver son desde que se instaló el sensor, si se alcanzan a ver la fecha 6 de mayo del 2013 bueno, esta gráfica está hasta el 10 de abril de 2018, bueno, pues se tiene todo el historial del comportamiento de las deformaciones en ese punto, ¿no? Deformaciones por cargas vivas. Por supuesto, la deformación permanente esa no es posible de ver. Se puede dar seguimiento a la tendencia que sigue el sensor una vez instalado, pero propiamente la deformación que ya tiene el puente, una vez que se instala el sensor, bueno, esa no es posible verla. Se puede inferir a partir de diversos modelos, pero bueno, eso es para otro tema, para otra plática inclusive. Pero bueno, las deformaciones por cargas vivas que se muestran aquí, bueno, lo que se hace es, lo que ven las líneas verticales, pues son todas las etapas que ha tenido el puente, que van desde reencarpetados, inclusive una falla de un elemento, fallas, obras de rehabilitación que se le han hecho a la estructura, y bueno, así se ha monitoreado, ¿no? Así se le ha seguido el comportamiento precisamente al punto donde está instalado ese sensor. Por supuesto que con esta información podemos inferir muchos más parámetros, ¿no? Como lo vamos a ir viendo. Este es otro sensor también para tensiones por cargas vivas. Y aquí quise incluir esta gráfica, que es un tanto repetitiva de la anterior, pero quise incluirla porque se puede ver inclusive como un periodo, ¿no? Como una oscilación en las deformaciones, ¿no? Entonces, esa oscilación hay que hacer un estudio, ¿no? ¿A qué se debe, ¿no? ¿A qué se debe esta oscilación de los resultados, ¿no? O sea, si hay que correlacionarla con ciclos de temperatura o con algún otro fenómeno. Entonces, cuestiones como estas son las que permiten originar líneas de investigación o generar proyectos para identificar qué variables son las que están afectando este comportamiento. Aquí aquí se muestran los resultados del monitoreo con un inclinómetro. Por supuesto, el sistema, una vez instalado, no es infalible. Aquí se puede presentar diversos problemas, que se corte, por ejemplo, los sistemas de monitoreo que hemos manejado principalmente son de fibra óptica. Todos los sensores están conectados por una fibra óptica
y a veces esa fibra óptica se daña o se troza o X razón y se pierden los datos aquí. Por supuesto, ya después se identifica el problema y se repara. Pero bueno, el sistema no es infalible y aquí en este inclinómetro, en este monitoreo que se le ha dado, bueno, pues se muestra esos huecos, ¿no? Estos huecos donde se ha perdido información debido a que se ha perdido ese sensor, ¿no? Pero bueno, esa es de las cosas con las que hay que vivir, pero bueno, hay que tratar de solucionarlas. Bueno, una vez dicho esto, ¿qué más información se puede obtener de los sensores? Ya he hablado algo de eso, ya he adelantado un poco, pero una vez instalado el sensor y que obtienes señales como la que se está mostrando, una vez que estás obteniendo datos en tu computadora, bueno, lo que sigue es, bueno, ¿qué más puedo obtener yo de esa información? ¿No? ¿Qué más hay en la señal de lo que se ve a simple vista? Y bueno, son cosas como esta, ¿no? O sea, estas señales son las mismas, es la misma señal, solamente cambia la forma de representarla. La primera señal es la amplitud versus el tiempo. Esta es una señal que podemos decir que está en el dominio del tiempo. Y la que está a un lado es la misma señal, pero ahora en el dominio de la frecuencia. La forma de cambiar de un dominio a otro la desarrollaron hace mucho tiempo y se llama la transformada de Fourier. Con la transformada de Fourier podemos ver el contenido de frecuencias que hay en una señal. Como ustedes saben, una señal está compuesta por n ondas sinusoidales y la transformada de Fourier te permite ver de qué frecuencias consisten esas ondas. Entonces, en esta señal podemos ver que existe una frecuencia alrededor de 0.4 Hz, que son los picos que se ven en ese espectro, otro pico a punto 55, punto 56, otro pico a punto 65, o sea, de esa manera podemos ver el contenido de frecuencias de esa señal. Y ese contenido de frecuencias como amplitudes, tanto la frecuencia como la amplitud son importantes porque nos permiten ver las frecuencias a las cuales está vibrando la estructura. Y esas frecuencias naturales a las cuales vibra la estructura dependen de las condiciones de rigidez, de las condiciones de frontera, dependen de la masa de la estructura. Entonces, eso quiere decir que si la estructura pierde rigidez, gana masa o cambia su condición de frontera, las frecuencias naturales van a tener a cambiar. Y si detectamos un cambio en las frecuencias naturales, eso nos permitirá detectar daños, deterioros, degradamientos en la estructura, de la cual manera podemos actuar, podemos avisar al dueño de la estructura pertinentemente y tratar de hacer una inspección y detectar qué fenómeno se está presentando, si hay un daño, si hay una degradación de un elemento estructural, pero lo podemos ver a través de parámetros como estos. No solamente la amplitud del sensor o si la media cambia, no. También podemos verlo a partir de parámetros un poco más complejos como es la frecuencia natural. Parámetros modales, podemos decir así. Bueno, estos parámetros modales es importante decirlos. Una estructura, como es un continuo, en teoría un continuo puede tener infinitos modos. Por suerte, los que más influyen en la respuesta global de la estructura son los primeros modos de vibrar. Por supuesto, depende de la masa que se atribuye a cada modo, de los factores de participación de la masa. Pero generalmente son los primeros modos, ¿no? Para un puente, pues pueden ser hasta 100 modos, 50 modos, eso depende de los factores de participación, pero generalmente son los primeros modos de vibrar del puente, no hay que lidiar con infinitos modos, sino con solamente algunos cuantos. Y bueno, aquí como se muestra en esta imagen de un puente, o una viga, como lo quieran ver, se muestran cuál sería el primer modo de vibrar, el cual es una forma parecida a la deflexión de la estructura. El siguiente modo, pues, es un poco más complejo, ya son dos curvaturas. Bueno, si tú sumas la contribución de cada modo, de n modos, pues lo que vas a obtener es el desplazamiento total de la estructura, cómo está moviéndose la estructura dinámicamente. Claro, estáticamente obtendríamos algo parecido al primer modo, pero dinámicamente es la suma de los diferentes modos por sus diferentes factores de contribución, pues nos va a dar el desplazamiento total del puente, ¿no? O de un edificio, cualquier estructura, ¿no? Bueno, por supuesto, cada uno de estos modos, n modos, tiene 3 parámetros asociados, los cuales son los parámetros modales, los cuales son frecuencia natural, factor de amortiguamiento
y forma modal. En la gráfica que vemos arriba, se muestra una señal, una señal de una sola frecuencia, que vemos que es una señal sinusoidal, la cual está decayendo, ¿no? El periodo del cual se repite esa señal, pues las veces que se repite en un segundo, pues es la frecuencia natural. Y obviamente el tiempo que tarda, en este ejemplo, por ejemplo, un pico, volver a repetirse, el tiempo que tarda es el periodo natural, el cual es inversamente proporcional a la frecuencia natural. Y la tasa en la cual decae la señal a partir de la amplitud máxima, la tasa en la cual va decayendo hasta disiparse por completo, es el factor de amortiguamiento, que para una estructura puede estar del 5% para abajo, ¿no? Es raro ver una estructura con modos con un amortiguamiento de más de 5%. Y lo que ven abajo es el otro parámetro asociado al modo, el cual es la forma en la cual vibra la estructura a esa determinada frecuencia. Entonces, para el primer modo, pues bueno, como ya lo habíamos mencionado, es una forma parecida a la deformación por flexión. Y bueno, conforme van creciendo los modos, esta forma se va complicando, ¿no? Entonces, estos tres parámetros son los que son los que se les puede dar un seguimiento para determinar la condición estructural y detectar si hay alguna anomalía, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos obtener estos parámetros? Ya lo había mencionado con la transformada de Fourier, pero a lo largo de la historia, pues, se han desarrollado métodos poco más sofisticados para obtener estas señales, y esa sofisticación obedece a obtenerlos con una mayor precisión, lidiar mejor con los problemas de ruido o con otros problemas asociados a la señal, y bueno, de esa manera tener parámetros más que podemos hacer una mejor estimación de lo que realmente pasa en el puente. Y una de las técnicas que hemos estado implementando dentro del grupo, pues es la técnica de descomposición en el dominio de la frecuencia, de la Frequency Domain Decomposition, la cual consiste por ejemplo, de un sistema de las señales obtenidas de un sistema de monitoreo. Bueno, aquí ilustro el puente Mezcala. Se obtienen las señales dinámicas de los sensores, y después viene todo lo que es la implementación de la técnica, la cual consiste en obtener las correlaciones cruzadas de un sensor con otro, la descomposición por valores singulares, y al final la obtención de las funciones las funciones libres que nos permiten obtener las frecuencias naturales, factores de amortiguamiento y formas modales. Por supuesto, todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, esto es nada más el esquema general de la técnica. Entonces, como lo mencionamos, ahora vamos a ilustrar cómo trabaja la técnica paso por paso. Aquí ilustro un puente. Puede ver el esquema de monitoreo de un puente, la cual es el puentecito que está ahí arriba, el cual tiene instrumentado 3 sensores, al cual ya vamos a llamar S1, S2 y S3. S1 y S3 están aproximadamente a 1/4 de la longitud, y S2 está al centro, ¿no? Entonces, de los datos del monitoreo por vibración ambiental de los vehículos, etcétera, vamos a obtener una matriz de datos, ¿no? Entonces, de los datos son señales como las que se muestran ahí, ¿no? O sea, la señal de C1, la señal de C2, la señal de C3. Entonces, lo que procede es calcular la matriz espectral, la cual el primer paso es obtener las transformadas de Fourier de cada uno de los datos. Por supuesto, obtener una correlación cruzada y evidentemente las autocorrelaciones de cada señal para obtener la matriz espectral. La matriz espectral, pues, es una matriz formada por todas las correlaciones de todas las señales. En la diagonal principal va a tener la autocorrelación del sensor 1 con el 1, el sensor 2 con el 2 y el sensor 3 con el 3. Por supuesto, n va a ser la cantidad de canales o la cantidad de sensores. Y por supuesto, los términos fuera de la diagonal, pues, son las correlaciones cruzadas de un sensor con otro, ¿no? La correlación cruzada es un proceso que se puede realizar tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Para nuestros estudios lo hacemos en el dominio de la frecuencia, multiplicando un espectro por el conjugado del de referencia. Entonces, de esa manera se pueden obtener todas las correlaciones auto y cruzadas de todas las señales para construir la matriz espectral. Una vez obtenida la matriz espectral, el siguiente paso es descomponerla, por eso se llama así la técnica, descomponerla en valores y vectores característicos a través de la técnica SVD.
Recordamos que la técnica SVD consiste en descomponer cualquier matriz en un conjunto de matrices, las cuales pueden ser multiplicadas entre sí para obtener la matriz original o obtener la matriz inversa. Es una técnica a partir de obtener los eigenvalores de la matriz y obtener los valores singulares y los vectores singulares. Y aquí lo interesante es que, bueno, esto ya lo probó Brinker por el 2000, Brinker et al. 2000-2001, probó que si se descompone la matriz espectral con este método, los valores singulares de cada descomposición de la matriz pueden ser representados por un espectro, el cual va a ser el espectro total del sistema, y los vectores singulares de la matriz son las formas modales a las cuales está vibrando la estructura. Esto fue el Brinker, un investigador, lo comprobó matemáticamente y bueno, por eso la técnica... por eso se utiliza esta técnica, ¿no? Entonces, como mencionábamos, de todos los valores singulares obtenidos de la matriz, se puede obtener un espectro como el que se muestra arriba, el espectro de valores singulares, el cual, los picos, pues podemos decir que es un espectro de Fourier mejorado, ¿no? Es un espectro de Fourier del cual podemos, pues obtener los picos se puede limpiar la señal porque estamos autocorrelacionando y correlacionando las señales, y el proceso de descomponer la matriz en sus valores singulares también ayuda a eliminar efectos nocivos en la señal. Entonces, de esa manera se puede obtener un espectro mejorado, un espectro del cual se pueden obtener los picos, donde están las frecuencias, y por supuesto, los vectores singulares, se puede obtener las formas modales a cómo está vibrando el puente realmente a determinadas frecuencias. Por supuesto, cada uno de los picos que vemos en este espectro, que va de 0 a 5 Hz, son frecuencias bajas. Se ven gran cantidad de picos, ¿no? Bueno, todos estos picos que se ven aquí, bueno, se pueden obtener sus parámetros modales asociados, como frecuencia natural, factor de amortiguamiento y, por supuesto, la forma modal. Entonces, de esa manera podemos reconstruir cómo se está moviendo el puente a través de esta técnica, ¿no? Cómo está moviéndose dinámicamente. Bueno, una vez obtenidos estos espectros, el siguiente paso es obtener obtener la función libre amortiguada del sistema, el cual se trata de aislar un pico, cada uno de los picos del espectro se trata de aislar, y una vez aislado, se puede obtener lo que es la vibración libre amortiguada del sistema. Y a vibración libre amortiguada me refiero a que se puede obtener a través de esta función, la cual solamente contiene un componente en frecuencia, es una señal monocomponente, se puede obtener la frecuencia natural y el factor de amortiguamiento, ¿no? Entonces ahí lo que hacemos es, una vez obtenida la señal, lo ajustamos a un polinomio sencillo, y de ahí despejamos el factor de amortiguamiento y frecuencia natural. Entonces eso lo hacemos para cada uno de los picos que se presentan en el espectro. Una vez dicho esto, estas generalidades, a fin de cuentas, el monitoreo ha sido parecido para los puentes a los que hemos monitoreado, tanto el seguimiento de las medias, de deformación, de las inclinaciones y de los parámetros modales. Bueno, ahora ya dicho estas generalidades del sistema de monitoreo y qué hacemos con los resultados, bueno, ahora vamos a presentar lo que es el caso del puente Mezcala. Este puente fue instrumentado en 2015, entonces en 2016 empezamos a obtener los primeros datos. Es un puente atirantado de 6 claros, está ubicado en la carretera, en la autopista del Sol, la cual conecta Cuernavaca con Chilpancingo. Y bueno, este puente es un puente de casi 1 kilómetro, 911 metros de largo. Tiene 2 claros principales, los cuales son de 300 metros y 312 metros. Tiene una altura considerable, casi 213 metros para la pila principal. Y bueno, tiene un ancho total del tablero de 18.5 metros. Entonces, este puente es un puente, también tiene alrededor de 128 cables, los cuales se distribuyen en 12 semiarpas. Y bueno, es uno de los puentes de los cuales se ha monitoreado, se ha obtenido los parámetros modales y obviamente se da seguimiento a las variables, ¿no? del sistema de monitoreo que obtenemos mediante el sistema de monitoreo. Bueno, aquí una vista de los planos del puente.
Por supuesto, a partir de estos planos, a partir de mediciones que se han hecho en campo, se ha obtenido o se ha podido desarrollar modelos de elemento finito, los cuales nos ayudan para realizar el monitoreo, ¿no? Como nos ayuda a interpretar mejor los datos del monitoreo. Bueno, el sistema de monitoreo del puente consta de algo así. El sistema es un sistema de fibra óptica, el cual consiste en 36 acelerómetros distribuidos en el puente, 16 inclinómetros, 48 extensómetros de acero instalados en las vigas de acero. Este puente tiene vigas metálicas, extensómetros para concreto, los cuales están instalados en las torres, y sensores de temperatura. Entonces, lo que podemos ver en la figura de arriba es el arreglo de los extensómetros ubicados en los claros principales. En los claros principales, los que son de 312 y 300 metros, tiene 18 extensómetros, 9 aguas arriba, 9 en las vigas aguas abajo. En total, son los que se encuentran instalados en cada claro, ¿no? Entonces, y en la figura de abajo, bueno, se muestra el arreglo de la instrumentación de la torre principal, en la cual hay algunos acelerómetros en los tirantes, precisamente para monitorear las tensiones, como se los mencioné anteriormente. Y las pilas tienen extensómetros para medir las deformaciones en el concreto, y por supuesto tiene acelerómetros e inclinómetros colocados en la parte superior de la pila para precisamente monitorear cómo es el movimiento de la pila, ¿no? Aquí algunos de los sensores de los cuales les hablé. Aquí podemos ver un acelerómetro instalado en un tirante. Podemos ver el juego que les hablaba de los inclinómetros y los dos tipos de extensómetros que se utilizan. El de la izquierda, en la parte de abajo, es un extensómetro instalado en el patín inferior de una viga de acero, y el otro es un extensómetro para concreto instalado en una pila, ¿no? Bueno, el proceso de instrumentación fue algo extremo. El proceso de instrumentación, bueno, fue realizado por expertos en la materia, ¿no? De trabajos en altura. Y bueno, consistió desde instalar todos los sensores, como pueden ver a los señores que están ahí colgados. Fue de instalarlos, soldarlos, pasar la fibra, seguramente instalar algunas cajas de empalme. También acá en la parte inferior derecha podemos ver a alguien ahí colgado de un tirante, colocando un acelerómetro. Y también la parte de instalar los paneles solares para alimentar el sistema eléctrico, ¿no? Entonces sí fue un proceso difícil, un proceso en el que, bueno, ellos realmente hicieron un muy buen trabajo. Y bueno, como les mencionaba, se ha desarrollado diversos modelos matemáticos de elemento finito, los cuales nos permiten, nos ayudan tanto en el proceso de la instrumentación como en el proceso de interpretación de resultados. Y sobre todo, una vez obtenidos ciertos parámetros del sistema de monitoreo, podemos alimentar y calibrar el modelo de elemento finito para poder simular cualquier condición de carga y poder evaluar la capacidad estructural, la condición estructural, ¿no? Entonces es un proceso el cual se puede decir que es un proceso en el cual interviene mucho uno con otro, ¿no? O sea, hay mucha interacción en el que el modelo ayuda al monitoreo, el monitoreo ayuda al modelo, y de esa manera se pueden llegar a resultados interesantes, los cuales sobre todo son para determinar la capacidad estructural del puente y ver que todo esté bien, ¿no? Entonces aquí el software en el cual hemos desarrollado el modelo realmente es un software libre, es un software que han desarrollado en la Universidad de Purdue, en Estados Unidos. Es un software que quizá no se compara con los softwares de uso comercial, pero es un software que tiene la ventaja que es altamente programable, y altamente programable es que puedes desarrollar una rutina en Python, puedes desarrollar una rutina en algún compilador, y puedes llamar al programa para que realice ciertas rutinas, y así agilizas los análisis, puedes generar gráficas, pues es una ayuda muy, muy grande a la hora de estar calibrando el modelo. Entonces esa facilidad de programar con este programa, bueno, pues es
es algo que nos ha ayudado mucho, ¿no? El programa se llama, el programa en global se llama QED, pero ahora sí que la parte que se realiza el análisis, que lee el modelo y lo analiza, es la parte que se llama studying. Entonces, la ventaja es que puedes tomar la parte de cálculo del programa QED, que es studying, y lo puedes mezclar con tus programas, con tus rutinas en Python o en MATLAB o en donde gustes programar, y de esa manera agilizas mucho, ¿no? Bueno, de los resultados que se han obtenido del monitoreo del puente Mezcala, hablando de parámetros modales con la técnica FDD, como la de descomposición en el dominio de la frecuencia que hemos hablado, bueno, se obtienen espectros algo así, ¿no? Entonces aquí el primer espectro que están viendo es un espectro que va de los 0 a 5 Hz de frecuencia. Bueno, y si hacemos un zoom en la zona de 0 a 1 Hz, pues se obtiene este espectro, ¿no? Entonces ahí ya se ven algunas frecuencias naturales del puente, ¿no? Por supuesto, el primer pico, el más grande, que esa es la frecuencia fundamental del puente, pero también se ven algunos modos cercanos, ¿no? Entonces, aquí un reto que tuvimos al principio, cuando empezamos a analizar los datos, fue que el puente en sí tiene frecuencias muy pegadas, o sea, tiene frecuencias que es difícil a veces discernir de un pico con otro, ¿no? Entonces, parte de esos retos que se han presentado ha sido ha sido la parte de la motivación de utilizar técnicas más sofisticadas, como en este caso la de descomposición de dominio de la frecuencia, porque esta técnica nos permite identificar mejor los modos, ¿no? O sea, hay picos muy cercanos. Generalmente en una estructura tienes picos, estructuras sencillas, tienes picos, tienes frecuencias separadas considerablemente. Considerablemente me refiero que la primera frecuencia es 3 Hz, por así decirlo, la siguiente frecuencia es 6, la siguiente frecuencia es 9, o sea, están separadas considerablemente. Aquí el reto es que una frecuencia está en 0.41 Hz y la siguiente está en 0.44. Entonces, eso es de las razones por las que se ha optado por utilizar métodos más sofisticados, ¿no? Para poder identificar, esa es la palabra clave, identificar los modos a los cuales está vibrando la estructura. Bueno, con esos picos que acabamos de ver, estas son algunas formas modales de las cuales como vibra la estructura. Y bueno, aquí lo que vemos en los gráficos son los dos claros principales del puente. Las líneas punteadas verticales representan las posiciones donde están las torres. Entonces aquí, por ejemplo, aquí la que vemos en la parte izquierda superior, podemos ver que el puente vibra, se mueve hacia arriba en un instante y el otro claro, mientras sube, el otro claro baja. Entonces, el que está abajo de ese es el segundo modo, es el que les menciono de 0.41. Ese tiene una forma parecida a la del primer modo, pero es de carácter torsional. Aquí, si pueden alcanzar a ver, hay dos líneas, una punteada y una gruesa, los cuales representan los sensores que están aguas arriba y los otros son los que están aguas abajo. Entonces, en el primer modo, pues vemos que aguas arriba y aguas abajo se mueven igual, pero en el segundo modo, aguas arriba sube y aguas abajo baja. Entonces, eso nos da la pauta para decir que es un modo de torsión. El tercer modo, que es el que les decía de 0.44 Hz, ese ahora los dos claros suben al mismo tiempo. Vemos que cerca de la pila principal del puente no baja mucho, pero en el claro principal sí, y en este caso suben. A diferencia del primer modo, en este suben al mismo tiempo. Y el cuarto modo es parecido al primero, pero tiene un poco más de ondulaciones, ¿no? Es un modo un poco más complejo. Creo que tiene un valor de 0.5 Hz. O sea, para que se den una idea de lo pegado que están los modos, ¿no? Entonces, por supuesto, todos estos modos de los que se han identificado
Este, ahorita tenemos identificados y se les da seguimiento a 14 modos. Ahorita solamente incluí 4, pero se le da seguimiento a 14 modos de vibrar, ¿no? Entonces ya el 14 ya se imaginarán lo complejo que es. Entonces una parte de la identificación, como lo estoy diciendo, de los modos, se hizo a través del análisis de elemento finito. Por eso les mencionaba esta interacción que hay, en donde con el modelo de elemento finito podemos identificar qué modos corresponden. Bueno, aquí lo que podemos ver es esta deformada del puente. Bueno, es la forma del primer modo de vibrar del puente, visto con el modelo de elemento finito. Como mencionaba, un claro sube, un claro baja, el otro baja. Y bueno, la forma en la que correlacionamos los datos es a través del criterio de aseguramiento modal. Es un factor de correlación, el cual mide qué tanto se parece un vector a otro. Entonces, de esa manera podemos ver qué modo del monitoreo corresponde al del elemento finito. Entonces, de esa manera podemos calibrar el modelo, es decir, el primer modo que encontramos en el monitoreo es el primero del modelo. El segundo modo del monitoreo resultó ser el cuarto del modelo. Y de esa manera podemos ver cómo hay que refinar el modelo, qué modos corresponden, y de esa manera tener un modelo calibrado, ¿no? Entonces, la manera de hacer eso a través de una matriz de correlación. Aquí se alcanzan a ver esta matriz que les muestro, este gráfico. Pues es una correlación de los 30 primeros modos o picos que se han identificado de la señal, que se han visto en la señal, no identificado, visto en la señal, correlacionados con 90 modos del modelo de elemento finito. Entonces, de esa manera se puede discernir qué modo corresponde, ¿no? Por supuesto, los últimos modos del monitoreo, bueno, son tan complejos que para identificarlos propiamente necesitaríamos una instrumentación más densa, ¿no? Para poder ver completamente todas las curvaturas de la señal, todas las curvaturas de cómo vibra el puente. También se han, en esta misma línea, se han identificado los factores de amortiguamiento del puente. Aquí, como podemos ver, como les mencioné anteriormente, en la implementación de la técnica, bueno, se aíslan los picos de los espectros. Aquí vemos en el primer caso, se aísla el pico del primer modo, se pasa de nuevo al dominio del tiempo a través de la transformada, pero y ahora inversa de Fourier, y de ahí se obtienen los datos como frecuencia natural y a factor de amortiguamiento de esta señal monocomponente, ¿no? Es una señal con una sola frecuencia. Y es una señal de una sola frecuencia porque se aísla el pico, o sea, esta forma es como realizar un filtrado, pero este filtrado es válido para las características de este espectro, ¿no? Es algo que Brinker probó en su trabajo. Y el segundo caso, pues es el segundo modo de vibrar, lo aislamos y bueno, sacamos su función y sacamos el factor de amortiguamiento. Algo importante que se nos pudo haber perdido es mencionar que esta forma de vibrar, este decaimiento libre, es uno, o sea, es solamente uno, pero utilizando los datos de todos los sensores. Y recuerdan, de todo el sistema de monitoreo, de todos los sensores instalados en las vigas, que son 48, se construye una matriz de correlación. Esa matriz de correlación obtenemos sus valores y vectores singulares. Y de de espectro de vectores singulares se obtiene esta función. O sea, esta función podemos verla como que es una para todo el puente. Es la función como si todo el puente fuera un sistema de un grado de libertad. Es algo interesante de esta técnica. Y bueno, ¿cómo se ha comportado el factor de amortiguamiento? Algo que sí me gustaría mencionar es que tanto las formas modales como la frecuencia natural usualmente no tienen una variación considerable. Son parámetros que tienden a variar muy poco. En factor de amortiguamiento es un caso distinto. El factor de amortiguamiento interviene en muchas cuestiones que derivan en una variación un poco alta, ¿no? Pero bueno, es algo que está ahí en el factor de amortiguamiento, es algo que debemos estudiar.
ver cuáles son las fuentes de esas variaciones, pero es algo que por el momento ahí tenemos que lidiar, ¿no? Esta variación tan alta de los factores de amortiguamiento, pero del monitoreo que se le ha dado el año pasado, de hecho una publicación va a salir de esto, de todo el monitoreo en sí, no nada más de esto, pero se pudo observar que tienen un comportamiento los factores de amortiguamiento versus la frecuencia de los modos, tienen un comportamiento así. Se tiene un factor de correlación R cuadrada del 0.92. En realidad es el máximo, porque a veces es más bajo, sobre todo con los datos de febrero, pero el máximo es 0.92, ¿no? Entonces es una correlación muy buena de los datos a esta función, ¿no? Que es una función que esto le he llamado Z, amortiguamiento, igual a alfa dividido por frecuencia, ¿no? Entonces es algo parecido al amortiguamiento proporcional a la masa que propone Rayleigh, donde el amortiguamiento sigue un comportamiento algo así. Es algo interesante, ¿no? Como los datos del monitoreo posiblemente se ajusten a algo que propuso Rayleigh. Y bueno, aquí la variación de los parámetros de frecuencia natural, pues bueno, aquí no hay mucha variación, prácticamente son los mismos. No cambian mucho las frecuencias, se mantienen igual. Aquí lo que estamos viendo es la variación del factor de amortiguamiento. Ese sí ya habíamos hablado que de entrada sí es mucha. Si pueden verla, por ejemplo, acá regresándonos a las frecuencias naturales, vemos que prácticamente no hay variación, los puntos están igual, pero acá sí ya es un poco más disperso, ¿no? Aquí lo que nos hemos dado a la tarea es tratar de identificar envolventes para ver los límites de operación del factor de amortiguamiento, ¿no? Bueno, ya dejando los parámetros modales de lado, se han hecho otros estudios, por eso es importante ver qué tanto se puede sacar de la información de los sensores, ¿no? No nada más dejarlos ahí y ya, ¿no? O sea, de los sensores se puede sacar mucho. Y una de las cosas que hemos tratado de investigar y de desarrollar han sido lo que llamamos los perfiles de carga. Aquí en función de los parámetros de la señal, aquí como podemos ver esta señal con dos picos, a partir del pico y de la distancia de los picos de esta señal con otros, se ha desarrollado un algoritmo en el cual, en función de cómo es la señal, detecta el paso de un solo vehículo. O sea, pasa un solo vehículo en el puente, el sistema de monitoreo, el software que está implementado lo detecta, lo guarda, y de ahí podemos ver cómo fue el comportamiento de todos los sensores con el paso de una sola carga. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos permite comparar con el modelo de elemento finito. Sé que es una simulación del tráfico en el modelo del tráfico normal es algo complicado, pero la simulación del paso de un solo vehículo es algo relativamente sencillo. Con el modelo podemos trazar una ruta, un carril de carga, ponemos un eje de cargas en el puente y lo vamos moviendo poco a poco a través de un análisis multiestático y podemos ver cuál es el perfil, ¿no? Entonces, de esa manera podemos comparar de mejor manera con el modelo para el caso de las cargas vivas. Y bueno, se obtienen gráficos como esto, ¿no? Que es la comparación del efecto de las cargas vivas, que bueno, lo azul es la simulación del modelo de elemento finito y lo que ven en naranja es los resultados del monitoreo, ¿no? Aquí, como lo que mencionaba, cualquier sistema de monitoreo pues no es infalible, ¿no? Aquí, si pueden ver cerca de los 370 metros, se perdió un sensor, ¿no? Y bueno, los primeros sensores sí baja un poco la correlación, se parecen menos, pero es de las cosas que hay que ver, ¿no? Porque de esta manera podemos mejorar el modelo de elemento finito. Aquí se puede ver que los datos del monitoreo, esa zona es más rígida, se deforma menos. Entonces, de esa manera podemos mejorar las condiciones de frontera, mejorar los parámetros del modelo para calibrarlo mejor, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que nos han ayudado mucho.
Bueno, también las deformaciones por cargas vivas que se tienen en el puente Mezcala, como lo mencionaba antes, también damos seguimiento a estos efectos. No nada más las mediciones, las deformaciones promedio, como lo podemos ver en la gráfica izquierda, sino también, como en la gráfica derecha, damos seguimiento a los casos más extremos que hay en el puente. ¿Cómo hacemos esto? De los N picos que se han detectado del sistema de monitoreo, aislamos el 20% mayor, ¿no? O sea, el 20% de casos más extremos los guardamos, obtenemos sus distribuciones y así nos damos cuenta de las cargas reales que están pasando en el puente, el nivel de carga, el nivel de deformación que hay en el puente, ¿no? Entonces, de esa manera podemos evaluar el comportamiento del puente ante las cargas reales que están pasando, ¿no? Aquí mismo caso, este que les mencioné es un sensor cerca del claro, al centro del claro mayor, el de 312, aguas arriba. Este es para el caso de aguas abajo. Aquí es importante compararlos porque cuando uno está en el puente, te das cuenta que los vehículos que van de Cuernavaca hacia Chilpancingo, como el puente está en pendiente, van subiendo lentamente y hasta batallan algunos vehículos pesados, ¿no? Pero los que vienen de Chilpancingo hacia Cuernavaca, como la pendiente ahora es hacia el otro lado, bueno, pues esos sí vienen, por así decirlo, con todo, y bueno, vienen con mucha velocidad, entonces ahí los factores de impacto y los incrementos por factor dinámico de impacto, bueno, sí hay, seguramente cambia, ¿no? De un cuerpo con el otro, entonces por eso les muestro estas dos gráficas. También se le da el monitoreo a las tensiones del puente. Del monitoreo de las tensiones, bueno, identificamos un nivel el cual estaban en el 2007, fue un pesaje directo que se realizó con gatos hidráulicos. Bueno, aquí vemos que la tensión en el tirante, bueno, ya por supuesto se han perdido datos, pero se ve que la tensión en el tirante, bueno, pues oscila ante la que se midió por gatos hidráulicos, ¿no? Aquí en este caso, en este otro tirante, bueno, es un poco diferente. En este caso, seguramente oscila, porque se ve cierta tendencia en el comportamiento, pero está sobre encima de la que midieron ellos. Ahora, no mucho. Si ellos midieron 99 toneladas, debe estar oscilando alrededor de las 102, o sea, no, en realidad no es mucho. Y bueno, de todo esto que les he comentado, bueno, algunas conclusiones que podemos dar ahorita es que gracias a la implementación del sistema de monitoreo en el puente Mezcala, hasta el momento se puede concluir que tiene un desempeño estructural adecuado, ya que no existen cambios significativos en las respuestas estructurales monitoreadas, de las cuales hablamos en esta plática. Y bueno, el modelo de elemento finito calibrado con la información obtenida del sistema de monitoreo permitirá simular y evaluar escenarios críticos. La publicación que va a salir, que es la de todo esto, se realizó precisamente esta evaluación. Con todos los datos del sistema de monitoreo se calibró el modelo. Con el modelo calibrado se simularon los casos de carga de la normativa AASHTO. Se hizo pasar el full, se hizo pasar el HL93 americano, el T3S3, y bueno, de esa manera se pudo obtener los llamados factores de calificación de la estructura. Todo eso viene bien descrito en la publicación que va a salir, donde se describe todo eso, ese proceso de análisis, ¿no? Bueno, son mis referencias. Bueno, por mi parte es todo. Espero que hayan disfrutado esta plática, que haya sido enriquecedora para ustedes. Quiero decirles que especialmente lo fue para mí, mencionándoles todo esto. Y bueno, pues esperemos que pronto se acabe esto de la pandemia, que pronto podamos regresar a nuestras rutinas normales. Hay que echarle muchas ganas. Y bueno, cualquier cosa, ahí está mi correo. De cualquier duda que puedan llegar a tener de la audiencia, con gusto la responderemos, inclusive a través de un video o de la forma más pertinente, ya veremos. Pero bueno, quedo a sus órdenes y hasta luego. Un saludo.